Son las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 horas 34 minutos. Me están indicando a través del TikTok que hay alguna situación incómoda de muertes en Esmeraldas, pero estoy revisando las redes y algunos medios y no hay la información. De tal suerte que siempre verifico cosas que me envían. Lo que también he verificado es que ya está con nosotros vía telemática nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, para conversar con OMC Noticias y sus seguidores en Facebook, YouTube y TikTok. Tenemos 5.5K de seguidores en este momento, don Rodrigo, en TikTok, es decir, más de 5.500 personas están viendo y siguiendo esta señal. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días, Orlando. Buenos días a todos los internautas que nos siguen en las distintas redes sociales. Y bueno, viendo el país con esperanza a pesar de la complejidad de los problemas de la zona norte de Pichincha y sur de Imbabura. La resolución de la Corte Constitucional, ¿ya se la esperaba o no la esperaba, don Rodrigo? Y conforme lo ha resuelto, ¿no? Vamos a la pregunta y la consulta del 16 de noviembre, pero también si gana lo de la Asamblea Nacional, una Asamblea Constituyente, será una Asamblea Constituyente no de plenos poderes. A ver, sí en cierta medida se esperaba. Ya las primeras pautas nos dio el momento en que el CNE le dice, un ratito, no podemos hacer esto como tú quieres, tenemos que pedir el aval a la Corte Constitucional. Ajá. Tiene que pasar por el control de la Corte. Ya, ese momento se da un quiebre, entonces donde se dice todo lo que declaró el ministro de la Gasca, el exministro de la Gasca, al igual que la exministra Palencia, quedó en una declaración política, pero evidentemente la parte jurídica dijo hay que ir a la Corte. La Corte dio una primera respuesta a una celeridad impresionante y le dice, por favor, corrija. Inmediatamente se corrigieron lo que ya la Corte casi se le mandó con punto y coma, y nos vemos ya caminando a una nueva constituyente. Y aquí yo quiero retomar las palabras de un expresidente ya fallecido, que decía en Ciespal, cuando asume el poder el presidente Alfredo Palacios, y nos decía, vamos a refundar el país. No, el país se fundó en 1830. Vamos a construir una nueva Carta Magna, corrigiendo las distorsiones de la vigente, pero no vamos a refundar ningún país. Vamos a tratar de construir un mejor país en donde los ciudadanos, los votantes, que vamos a decidir el sí o el no por la Carta Magna. Y luego regresamos a las urnas y vamos a tener que definir, y lamentablemente en voto en plancha, y lo digo por una razón, porque el voto en plancha no te permite escoger dentro de las listas, escoger a los mejores ciudadanos para llegar a esto. Necesitamos experiencia, necesitamos probidad y necesitamos conocimiento. Pero claro, si yo pongo en la lista al primero altamente probo, con conocimiento, un excelente ciudadano, y de abajo lleno de cualquier cosa, con todo respeto, pues ahí la vemos complicada, porque hemos visto que la Asamblea Nacional estos últimos meses realmente ha actuado de una forma muy política, muy poco técnica. Sí ha habido mucho show, mucho chiste, mucho sarcasmo e ironía, pero ha cometido errores jurídicos que ha derivado en decenas de demandas de inconstitucionalidad en las 4 primeras leyes presentadas por el presidente. ¿Será de pedir a los partidos políticos que pongan su mejor gente, ¿no? Sus más preparados abogados, profesionales de otra índole, para que vayan a aportar auténticamente a la Asamblea Constituyente, de una parte? De otra, en la resolución de la Corte Constitucional también se dice que no se podrá eliminar
aquellos compromisos internacionales o documentos a los que está escrito el país y tampoco disminuir derechos, porque debemos recordar que esta Constitución que nos rige desde Montecristi 2008 es una Constitución que para unos responde a un proyecto político estatista y de ahí el tema de las garantías que ofrece más para los delincuentes, narcotraficantes, narcoterroristas, narcopolíticos, para que el ciudadano común y corriente honesto de este país, como se lo ha demostrado en los casos Purga, en los casos Metástasis y en otros casos donde ha incursionado el narcotráfico en la propia justicia y en otros estamentos del Estado. ¿Cómo hacer? Porque de la Asamblea Nacional también se han levantado voces de que quieren cambiar las garantías que les damos a los ecuatorianos. ¿Qué hacer para que la Constitución aterrice a la realidad de lo que hoy es la sociedad ecuatoriana y no con esta farsa de un garantismo que solamente garantiza es la impunidad, la corrupción, el narcotráfico, narcopolíticos y todas estas mafias que hoy día vemos como saltan, y lo hablaremos luego, por la eliminación del subsidio, don Rodrigo? Creo, a ver, ahí yo creo que hay una responsabilidad compartida, y en un artículo que leí hace unas semanas, como la Corte tiene la culpa de todo, pues no hay problema. Entonces es un enemigo perfecto, porque tú le indagas y le botas toda la culpa a la Corte y no te responde realmente, ¿ya? Ajá. Pero ¿dónde está todo el proceso judicial de evaluación de jueces? ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura? ¿Dónde está toda la parte judicial? Donde realmente se ejecutan todo lo que dice la Corte, o a su defecto, se malinterpreta el Código Orgánico Integral Penal, se malinterpretan las decisiones y los jueces toman decisiones arbitrarias. Entonces, ahí yo creo que esa parte nos estamos olvidando, y tal vez nos estamos olvidando porque el actual ya definido para los próximos 6 años, presidente del Consejo de la Judicatura, quien lleva ya más de un año en el Consejo de la Judicatura, pues ha encontrado cualquier pretexto para no ejercer la función de depuración de la justicia. Porque hemos visto que ha habido un año de que le achacamos a la Corte Constitucional, corte a la cual no voy a defender, por cierto. Uh-huh. Tengo fallos muy sensibles que han pasado ideologizando ciertos temas y excediéndose a la Corte, excediéndose a la Constitución, perdón, en donde los votos salvados han sido muy claros, pero hay otra parte que tiene que ver con la justicia, y recordemos que en una entrevista, me parece que fue a CNN, el mismo presidente Noboa, cuando habló de la reforma constitucional, básicamente hacía referencia a un sinnúmero de aspectos que tenían que ver con modificaciones en el Código Orgánico Integral Penal y no necesariamente en la Constitución. Entonces, yo creo que hay un tema de forma de administración de justicia y de cumplimiento de las normas vigentes, o modificación de normas vigentes que no tienen que ver con eso. Por otro lado, este tema de derechos, que nos encanta y que en el artículo 2 de la Constitución vigente dice que el Ecuador es un país de derechos, suena lindísimo, pero esos derechos debería decir, ojo, hacemos referencia a otro tipo, a prebendas, hacemos tipo a privilegios, no son solamente derechos. Ahora se pelea el tema del derecho al subsidio al diésel. ¿Cuál derecho? Subsidio al diésel siempre ha sido un privilegio y que debería haber sido focalizado y temporal, no de ahora, desde hace muchísimos años. Y lo he venido diciendo por más de una década. El gobierno ecuatoriano se ha caracterizado, en función del pueblo ecuatoriano también, de que este demanda siempre gobiernos fuertes. Recordemos el gobierno de Febres Cordero, por ejemplo, el gobierno de los otros gobiernos, el propio gobierno de Correa, ¿verdad? Y este gobierno de Noboa, que también está frenteando a estas mafias con esta guerra interna, y el propio presidente que fue a frentear a los de la CONAIE en Otavalo el día de ayer, ¿verdad? Eso da a pensar de qué estará buscando el presidente Noboa.
quizás una asamblea constituyente para que haga una constitución a su medida, como lo hizo el correísmo en el 2008 para un proyecto político estatista donde prohíbe taxativamente, por ejemplo, la intervención del sector privado en áreas estratégicas, petróleo, electricidad, telecomunicaciones? A ver, yo creo que la respuesta cae sola. Lamentablemente, en el caso de energía eléctrica, y voy a tomar ese tema particularmente, cuando el presidente Noboa en el mes de agosto del año 23, a partir de agosto del 23, cuando entra a la segunda vuelta, ya nos hablaba de que el ITT no representa mayor problema, que si se cierra el ITT no es un inconveniente. Por el otro lado, que si es que el tema no le daba mayor importancia en ese momento a la minería. Había algunos aspectos que ya nos dejó claros, que el tema eléctrico lo tenía resuelto con Israel, en 3 meses estaba resuelto, luego tuvimos sabotajes, zarigüeyas y problemas, y pasamos por 2 leyes económico urgentes. La ley cero apagones 1.0, que terminó calificándose ahora como 1, y luego la ley cero apagones 2.0, en donde realmente se refuerzan los principios del estatismo en la generación eléctrica. Vemos cómo la situación de la producción petrolera, a pesar de que algo se está recuperando, pero seguimos todavía con problemas muy fuertes ahí adentro. Vemos el tema que el subsidio al diésel, obvio que hay que proteger, hay que sostener el diésel en el Ecuador, porque el pico por ciento del diésel que viene al país y que se consume es importado. Entonces, que se quite el subsidio o no se quite el subsidio, a los importadores poco o nada les preocupa, porque la refinería solamente produjo diésel 3 meses en este año, y diésel premium. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con la eliminación del subsidio? 1, poner en orden la caja fiscal, avanzar en poner en orden la caja fiscal. 2, que los ciudadanos seamos más cuidadosos en el consumo del diésel. En vez de dejar la camioneta, el tractor, el camión, el bus prendidos durante cuarto de hora, 20 minutos, se minimice ese impacto, y el impacto económico y el impacto ambiental. Pero decir que tal vez que se minimice el contrabando criollo que hay de diésel, pero a la minería ilegal, dólar más, dólar menos del galón, no le cambia el tema. Y yo sí creo que hay que identificar, y aquí sí voy a ser un poco crítico, cuánto diésel mismo se consume por provincia, porque hemos comparado el diésel por provincia contra el número de autos, ¿ya? Y en el caso particular de Galápagos, donde sabemos que es una gasolinera de narcotráfico, ¿ya? También hay muchos navíos que cargan diésel, y en el caso particular de Zamora, tenemos minería formal que está generando electricidad para sus actividades a partir de diésel, y tenemos grandes equipamientos y grandes máquinas que están consumiendo diésel. Entonces yo creo que hay que analizar con profundidad, porque Babura tiene minería ilegal, Azuay tiene minería ilegal, y ahí parece que no pasará nada. Entonces, ahí es cuando las cuentas cuando las cuentas no me cuadran. Ah. Sí, hay que observar mucho lo de Petroecuador, ¿no? Que son parte también de esta situación. O sea, ¿por qué no estamos pensando en una mejora en las condiciones? Que Petroecuador, ok, es de propiedad de Petro, la constitución actual nos impide vender los activos o entregar la operación, pero ¿por qué no concesionamos todo lo que es la recepción y transporte de combustibles, ya que la gasolina súper está liberada, la extra está liberada, la Ecopaís está liberada, y el diésel se ha reducido considerablemente el subsidio? ¿O por qué no abrimos pensar en esa línea de esos productos por parte de empresarios? Pero tienes un problema. Ajá. Tienes que construir toda una infraestructura que es importantísima, y esa infraestructura de recepción, almacenamiento y en buena parte distribución todavía es de Petro.
Entonces, implementar toda esa infraestructura de cero como privados es alto el costo, ¿ya? Y hay que ver que el costo del diésel en los países latinoamericanos más o menos bordea los $4, $4.30, y en Colombia, donde está claro que el diésel también es subsidiado, está en 2.70 y el Ecuador 2.80. Por eso siempre hablo yo de se ha reducido el subsidio al diésel. Todavía no se elimina. Ahora, la CONAIE dice, don Rodrigo, que le están afectando sus derechos. Y por eso el paro, y por eso ellos son parte de este sistema corrupto del tráfico del diésel para estas mafias, para estos que están en la minería ilegal. A ver, yo creo que como en todos los sectores, no solamente en la CONAIE, sí hay actores que están lamentablemente contaminados por esto. Ajá. Así como lo vemos en todo lado, ¿ya? La investigación Diario Expreso, la cual felicito en materia de hospitales y en materia del oro, que todo lo que se exporta de oro de empresas no son fantasmas porque están registradas, pero que no se explican. Y ahí yo también celebro la frontalidad de esta prensa incómoda que nos presenta realidades que no queremos aceptar, ¿no? Pero vemos dos sectores donde también hay alta contaminación. Entonces, que lamentablemente la CONAIE tenga contaminación interna no es extraño, como digo, como en todo lado, pero sí rechazo profundamente esta delincuencia organizada y armada que está infiltrada en CONAIE porque hemos visto los ataques de Otavalo y que curiosamente ya los habíamos visto tanto en el 22 como en el 19. Entonces, más bien, vemos que hay una estructura muy común que se repite en los tres casos, Pedro Moncayo, Tabacundo, Cayambe, Otavalo, donde la conflictividad en esa zona es extrema y los bloqueos son extremos. Entonces, ¿qué más está para allá adentro? Porque no podemos hablar que en Pedro Moncayo o en Cayambe o en Otavalo haya minería ilegal. La minería ilegal está más al norte, ¿ya? Más bien vemos Cayambe, Pedro Moncayo, Tabacundo, una zona altamente productiva, de altísimo nivel de exportación, particularmente de flores y otra serie de productos que hay en la sierra ecuatoriana. Y vemos Otavalo, una ciudad que ha sido emblemática en su comercial, tanto en lo local como en lo internacional. Pues más bien vemos una zona que económicamente es muy pujante. Y vemos que ahí hay alta conflictividad. Yo creo que hay que analizar un poco puertas adentro, qué más está sucediendo ahí, qué es lo que no estamos viendo o qué es lo que a través de los varios gobiernos inclusive no queremos ver. Para eso sirven los sistemas de inteligencia, pues. Para eso están, no para cuestionar si a los líderes de opinión o a otros actores que le pueden ser incómodos a un régimen o a otro, como fue ya en la época del que ni siquiera puede visitar el país. Don Rodrigo, gracias por su tiempo y gracias por sus opiniones sobre estos temas que son de interés nacional aquí en OMC Noticias, conversándolo para provecho de nuestros internautas. Muy gentil por su tiempo. Buen día, buen fin de semana. Por el contrario, muchísimas gracias por el espacio. Fuerte abrazo.